Durante 10 años completos no probó ni un solo bocado de comida ni una gota de agua. Su cuerpo era carne y hueso entregados a una voluntad inquebrantable. En vez de alimentarse, dedicó cada día a un entrenamiento extremo en los lugares más peligrosos, donde otros ni siquiera se atrevían a pisar. Se expuso al dolor, al frío, a la soledad, todo por una única misión: convertirse en una figura divina que cambiaría el mundo para siempre. Pero esta historia no comenzó ahí. Su origen se remonta a más de 2500 años atrás. En una época marcada por la guerra, los reinos de Kosala y Magadha libraban una feroz batalla por el control del río Ganges y de la ciudad de Kapilavatthu. El palacio, antes símbolo de esplendor, cayó bajo el asedio de los invasores. Las familias fueron separadas, los hogares destruidos y el hambre se convirtió en una sombra constante sobre los sobrevivientes. El pueblo desesperado solo podía aferrarse a una esperanza: que algún día naciera alguien destinado a romper esa cadena de sufrimiento. Ese día finalmente llegó. En el reino de Kapilavatthu nació el hijo del rey. En el momento en el que el pequeño vino al mundo, una energía imposible de ignorar recorrió el aire. El sol brilló con una intensidad sobrenatural, como si los cielos mismos celebraban la llegada de un ser único. Los aldeanos, sorprendidos, se reunieron con asombro. Incluso los animales, como si fueran guiados por un instinto ancestral, acudieron a presenciar aquel momento. Era el nacimiento del príncipe Siddhartha. La celebración se extendió por todo el reino. El pueblo rendía homenaje al heredero de la familia Shakya. Las campanas resonaban y los jardines se llenaban de flores. Pero mientras todos festejaban, la reina Maya, debilitada por el parto, comenzó a desvanecerse. El rey Prajapati, alertado por sus soldados, se apresuró a su lado. Cuando llegó, Maya ya sostenía con ternura al recién nacido. Con un hilo de voz, expresó su deseo de que aquel niño fuera llamado Siddhartha, aquel que logrará su propósito. El rey aceptó ese nombre, sin saber aún cuán profundo sería su significado. Pero el momento de alegría se tornó en tragedia, cuando el cuerpo de la reina, agotado, ya no pudo resistir. Con el corazón desgarrado, el rey la vio despedirse de este mundo, dejando al pequeño Siddhartha sin madre, y al reino sin su reina. El dolor de aquella pérdida fue tan grande como la esperanza depositada en el niño. Tiempo después, un sabio llamado Asita, de gran renombre y sabiduría, llegó hasta el palacio. El rey, conmovido por su visita, lo recibió con respeto. El anciano pidió ver al pequeño príncipe. Al entrar en la habitación, sus ojos se abrieron con sorpresa. El niño dormía con un dedo señalando al cielo y otro apuntando a la tierra. Asita comprendió de inmediato lo que aquello significaba. Ese niño no era común. Era alguien destinado a ser el más venerado, tanto en el cielo como en la tierra. Un ser cuya existencia estaba destinada a cambiar el curso del mundo. El rey, incrédulo pero emocionado, escuchó en silencio la profecía, pero el sabio, con la voz marcada por la melancolía, le confesó que no llegaría a ver la grandeza de aquel niño. Su tiempo en este mundo se estaba agotando. 10 años después, el palacio de Kapilavatthu seguía lleno de lujos y entretenimiento. El joven Siddhartha, sin embargo, ya no encontraba gozo en los placeres que lo rodeaban. Los bailarines se esforzaban por llamar su atención, pero él solo sentía vacío. Poco después, se unió a un grupo de niños que escuchaban las enseñanzas de un anciano del reino. Aquel hombre hablaba de gloria y venganza, de la necesidad de convertirse en guerreros para derrotar al enemigo. Pero Siddhartha no compartía el entusiasmo del resto. Su alma ya comenzaba a hacerse preguntas que nadie más se atrevía a formular. Las palabras sobre la guerra solo lo hacían pensar en la muerte. Y con esa pregunta llegó otra aún más profunda: ¿qué ocurre con nosotros después de morir? Pero en ese lugar no había respuestas, solo silencio. Las miradas esquivas de los adultos, la impaciencia de los que no querían pensar demasiado. Su duda fue ignorada, acallada por la costumbre de enseñar sin cuestionar. Un par de niños lo arrastraron a jugar, intentando distraerlo con arcos improvisados y la caza de un pequeño conejo. Pero cuando el animal fue acorralado, Siddhartha no pudo quedarse de brazos cruzados. Saltó para detener el disparo justo antes de que la flecha volara. El conejo escapó. Sus compañeros, molestos, se marcharon para buscar otra presa, dejando a Siddhartha solo con sus pensamientos. El joven se adentró en el bosque, pero no lo hizo por miedo ni por cobardía. Fue la compasión lo que lo llevó a caminar entre los árboles, y como si la naturaleza misma reconociera su bondad, los animales salieron de sus escondites para observarlo. No había temor en sus ojos, solo calma. Fue un instante sagrado pero efímero. El grito de un niño rompió la paz. Hedka, uno de sus compañeros, había caído en un pantano. El barro lo devoraba lentamente, y sus gritos resonaban como un llamado desesperado a la vida. Siddhartha corrió,
seguido por otro niño, y encontró al pequeño atrapado, luchando por mantenerse a flote. Sin pensar, buscó una rama robusta, colocó su peso sobre ella para bajarla y ofrecerle una salida. Su compañero se sumó al esfuerzo, y la rama descendió justo a tiempo, pero la fuerza de Hedka era débil. Solo alcanzó a tomar el borde, que se rompió en sus manos, y así, sin poder hacer nada más, los dos niños vieron cómo la vida de su amigo desaparecía bajo el lodo. El bosque se llenó de gritos. Los adultos corrieron hacia el lugar, y entre ellos la madre de Hedka, que al ver el cuerpo ausente de su hijo se derrumbó en lágrimas. Nadie encontraba consuelo. Siddhartha, consumido por la culpa, se apartó del grupo, ocultando su rostro bañado en llanto. Entonces su madrastra lo llamó. Él corrió hacia sus brazos, incapaz de contener las lágrimas. Ella lo abrazó con fuerza, agradecida de tenerlo a salvo, pero también sintiendo el peso de aquella tragedia. Siddhartha, abrumado por el dolor, perdió la fuerza en sus piernas y se desmayó en sus brazos. Ella lo sostuvo con ternura y lo llevó de regreso a su habitación. Más tarde el joven descansaba. El rey Prajapati llegó al palacio. La madrastra, entre lágrimas, asumió la culpa por lo ocurrido. Se sentía responsable por no haber estado presente, por no haber prevenido el accidente. Pero el rey con firmeza le recordó que la reina Maya había partido débil tras el parto y que ahora más que nunca Siddhartha necesitaba su amor. El tiempo no se detenía y las responsabilidades del príncipe tampoco. Prajapati anunció que había llegado el momento de entrenar en artes marciales. Aunque nadie lo notó, Siddhartha, despierto en su habitación, escuchó cada palabra, y así comenzó una nueva etapa. El arco reemplazó a los juegos y la disciplina marcial se convirtió en su día a día. El joven se esforzaba por dominar cada técnica, pero no era la fuerza lo que lo motivaba. Mientras otros buscaban poder, él buscaba comprensión. En el campo de entrenamiento, los soldados observaban con preocupación. Su compañero, impulsado por la violencia, peleaba con una furia incontrolable. Durante un combate, Siddhartha cayó. Su escudo fue arrancado de sus manos y los ataques continuaban sin tregua, sin protección, sin escape. Tuvo que reaccionar rápido para no ser herido, y mientras bloqueaba como podía, una idea comenzaba a formarse en lo más profundo de su ser. ¿Acaso la verdadera fuerza se mide con espadas o con el corazón? 5 años después, el joven Siddhartha ya no era el mismo niño que solía detener flechas para salvar conejos. Ahora, en el campo de entrenamiento, su cuerpo y reflejos hablaban por sí solos. Sus movimientos eran firmes, sus golpes precisos. Los soldados que lo observaban desde las sombras no podían ocultar su sorpresa. El príncipe, antes frágil y retraído, se había convertido en un guerrero formidable. Su oponente, agotado, no tenía más remedio que rendirse. Sonreía, satisfecho de haber ayudado a forjar la fuerza de quien algún día gobernaría el reino. Desde lo alto, el rey Prajapati lo observaba con orgullo, pero a diferencia de todos los presentes, Siddhartha no compartía esa euforia. Envainó su espada y, sin decir una palabra, se alejó, cargando algo mucho más pesado que un arma: la duda. Fue entonces cuando un soldado irrumpió con urgencia, trayendo una carta. La guerra contra Kosala estaba a punto de estallar. El rey le explicó que por años habían esquivado ese destino, pero ya no había marcha atrás. Le pidió a Siddhartha que comenzara con fuerza, que tomara las riendas, que venciera al enemigo y heredara la corona. Pero en el rostro del príncipe no había furia ni entusiasmo, solo preguntas que incomodaban. ¿Por qué? ¿Por qué los humanos deben matarse unos a otros? Su padre, frustrado, alzó la voz. Dijo que si no luchaban serían conquistados. ¿Cómo pretendía Siddhartha ser rey si no aceptaba la guerra? Pero su hijo no buscaba la victoria, buscaba sentido. La batalla comenzó sin compasión. Desde lo alto de las colinas, Siddhartha observaba cómo su pueblo marchaba contra los soldados de Kosala. En medio del fuego cruzado, una aldea quedó atrapada. Hombres, mujeres y niños fueron pisoteados por las fuerzas en conflicto. Nadie parecía notar su existencia, solo importaba ganar. Las flechas volaban desde ambos lados. Las líneas enemigas eran barridas por los arqueros de Shakya, pero los líderes de Kosala no se detenían. Avanzaban con determinación, invocando a sus tropas a seguirlos. Siddhartha miró el campo cubierto de cadáveres. No pudo sostener la mirada por mucho tiempo. Su espíritu se quebraba en silencio. Montado sobre su caballo, cabalgó hacia el frente. Gritó, suplicó que se detuvieran, pero sus palabras fueron ahogadas por el estruendo de las armas. No era un campo de batalla, era un cementerio sin terminar. Los soldados enemigos lo reconocieron. Era el príncipe, el líder. Si lo mataban, obtendrían honor, poder, gloria. Se lanzaron sobre él sin dudarlo. Sus propios hombres intentaron protegerlo, pero fueron derribados uno a uno. Y entonces, Chabra, el comandante de Kosala, se abrió paso entre el caos. Se abalanzó sobre Siddhartha con su espada en alto, pero algo cambió en el aire. El tiempo pareció ralentizarse. Cuanto más se acercaba a su enemigo, más vacilante se volvía. Siddhartha no alzó su arma, solo lo observó, con una mirada tan profunda que parecía atravesar su alma. Chabra se detuvo.
Algo ardía dentro de él. La sangre brotó de su boca. Su cuerpo, antes impotente, se debilitó. Cayó del caballo, tambaleante. Ambos hombres se miraron, ya no como enemigos, sino como dos humanos. En ese instante, Chhabra comprendió que no estaba frente a un simple príncipe. Siddhartha no lo había vencido con una espada, sino con su humanidad. Chhabra murió en el acto. Los soldados de Kosala, atónitos, recibieron la orden de retirada. Un soldado le pidió a Siddhartha que regresara. El campo de batalla quedó atrás, cubierto de polvo, sangre y silencio. Bajo la luz de la luna, el príncipe se encontraba solo con sus pensamientos. En la calma de la noche, su esposa, la princesa Yashodhara, se acercó. Él seguía despierto, como cada noche. Algo dentro de él no le permitía cerrar los ojos. Pensaba en la fragilidad humana, en la enfermedad, en la muerte, en la impotencia que sentía ante el sufrimiento de los demás. En sus manos un pergamino sin terminar. Lo hojeaba en silencio mientras se preguntaba por qué los enfermos debían rendirse, por qué la muerte era la única salida para quienes ya no podían soportar el dolor. No tenía respuestas, solo certezas, y una de ellas era que la vida desde su inicio hasta su fin estaba llena de sufrimiento. Se puso de pie, y mientras lo hacía, su mente lo transportó a sus viajes por el país. Recordó un instante doloroso. Un joven esclavo, desnutrido y débil, fue sorprendido robando una fruta, un simple acto de desesperación, pero el castigo fue brutal. Un comerciante lo pisoteaba sin piedad, mientras el niño, abrazando una naranja robada, soportaba el dolor en silencio. Ese recuerdo ardía como una herida abierta, porque ese niño no era solo una víctima, era el reflejo de todo lo que estaba mal, de todo lo que Siddhartha no podía seguir ignorando. Ya en el presente, Siddhartha no puede seguir conteniendo lo que siente. A pesar de haber nacido entre lujos, se siente vacío. Reconoce que aunque es príncipe, no sabe nada, que incluso los más humildes parecen comprender la vida mejor que él. En silencio expresa su deseo de aprender, de conocer el mundo de verdad, no desde los libros o el poder, sino desde el corazón. Y mientras su mente se inunda de pensamientos, su cuerpo se queda quieto. Solo la noche lo rodea. Pasaron los años y un nuevo momento de celebración llegó al palacio. La familia real se reunió alrededor de Yashodhara, que acababa de dar a luz. Una nueva vida había llegado al mundo, pero mientras todos celebraban, Siddhartha se apartó. Se dirigió solo al porche del palacio, buscando respuestas donde nadie más miraba. Allí, frente a la vastedad del cielo, se repitió las mismas preguntas de siempre. Había aprendido tanto, pero ninguna enseñanza le había demostrado cómo detener el sufrimiento humano. Y en su mente aparecieron rostros, personas anónimas que pedían ayuda, que se acercaban a él como sombras atrapadas en un abismo. Una multitud silenciosa que no buscaba caridad, sino compasión. El horror de la existencia lo golpeó con una fuerza imposible de ignorar. La enfermedad, la vejez, la muerte. Siddhartha entendió que ni siquiera el trono podía evitar estas realidades, y si él mismo no era capaz de escapar de ellas, ¿cómo podría proteger a los demás? Se sintió rodeado por la oscuridad, pero en vez de huir, se quedó quieto. En algún momento, al abrir los ojos, se encontró bajo un árbol, sentado en posición de loto. En la calma del bosque, su decisión se volvió firme. Sabía lo que debía hacer. Para cambiar el mundo, primero debía comprenderlo. Esa misma noche, con el peso del mundo en el corazón, caminó hacia la habitación de su padre. Lo observó dormir en silencio, sintiendo el dolor de lo que estaba a punto de hacer. Sabía que su decisión podía decepcionarlo, pero también sabía que quedarse sería vivir una mentira. Sin despertar al rey, dejó una nota, un último intento de ser comprendido. Montó su caballo y cabalgó hasta lo alto de una colina. Desde allí contempló por última vez su ciudad, las luces, los templos, su hogar. Y entonces, sin mirar atrás, siguió adelante. Un hombre llamado Channa logró alcanzarlo. Le rogó que regresara, que no abandonara su lugar en el mundo. Pero Siddhartha ya había tomado su decisión. Descendió del caballo y le pidió a Channa que regresara al palacio. Luego comenzó a despojarse de todo lo que lo identificaba como príncipe. Las joyas, las túnicas, todo cayó al suelo. Tomó un cuchillo y sin titubear cortó su cabello hasta quedar calvo. Aquel acto no era una renuncia, era una declaración. Su nueva vida comenzaba. Le entregó su cabello a Channa, pidiéndole que se lo llevara a Yashodhara, junto con un mensaje. Volvería, pero no hasta encontrar el verdadero camino. Channa, con los ojos llenos de lágrimas, vio cómo su príncipe se alejaba con nada más que una túnica alrededor de la cintura. Y así, Siddhartha partió. Mientras caminaba hacia lo desconocido, su madre Maya lo observaba desde el más allá. Sabía que el momento había llegado. La profecía se estaba cumpliendo. Su hijo no era un príncipe común. Estaba destinado a borrar el sufrimiento del mundo. Desde el cielo le deseaba fuerza para el camino que apenas comenzaba. El viaje no fue fácil. Siddhartha vagó por aldeas desconocidas, confiando en la bondad de los extraños para poder alimentarse. Dormía donde encontraba refugio,
Caminaba bajo la lluvia, el calor, el viento, pero en cada paso su voluntad se hacía más fuerte. En una aldea golpeada por el hambre, encontró a una madre y su hijo temblando en el suelo, cubiertos por el polvo y la desesperanza. Siddhartha, sin dudarlo, usó su propia túnica para cubrirlos. Aquel acto de compasión sorprendió a todos los que lo presenciaron. En un lugar donde ya no quedaba esperanza, ese gesto fue como una llama encendida en la oscuridad. Pasó algunos días en la aldea y una mañana se acercó al arroyo. Allí un hombre lo reconoció, no por su rostro, sino por su forma de estar en el mundo. Al notar que su cabello y su barba crecían, le ofreció una navaja y lo invitó a su casa para que se aseara y descansara. Siddhartha aceptó con gratitud. Dentro del hogar le entregaron una nueva túnica. El anfitrión, feliz de tener a 2 monjes en su casa, se movía con entusiasmo. Siddhartha se presentó al otro monje que estaba allí, sin saber que aquel encuentro marcaría el inicio de una nueva etapa. El monje lo observó con atención y le preguntó si él era el príncipe del clan Shakya. Siddhartha, sorprendido, asintió. El monje se presentó como de falla, pero no hubo tiempo para muchas palabras, porque el dueño de casa regresó con agua. Emocionado, comentó que su hijo deseaba convertirse en monje. Su esposa señaló con orgullo a uno de los niños, Asagi. El pequeño ya se había afeitado la cabeza, como símbolo de su decisión. Siddhartha y de falla, comprendiendo la importancia de esa voluntad, aceptaron llevarlo consigo. Mientras seguían su camino, Siddhartha caminaba al lado de Defa, observando la cicatriz que marcaba su ojo izquierdo. Intrigado por su historia, el príncipe no tardó en conocerla. Defa había estado meditando sobre una roca cuando fue interrumpido por un grupo de escépticos. Aquellos hombres no creían en el valor del ascetismo. Lo provocaban, lo desafiaban, lo empujaban con sus palabras. Uno de ellos le lanzó una pregunta cruel. Si el sufrimiento tenía un propósito, ¿por qué no se quemaba los ojos para probarlo? La provocación fue tan fuerte que, sin dudar mucho, Defa tomó una antorcha y ante la mirada incrédula de todos quemó su propio ojo. Un acto de fe o de locura, según quien lo viera, pero para él fue la única manera de demostrar su verdad. Contó que ese no había sido el acto de ascetismo más extremo que había presenciado. Una vez conoció a un hombre que renunció a todo hasta convertirse en una bestia, viviendo entre la naturaleza, sin palabras, sin deseos, sin nombre. Defa creía firmemente que en cuanto más sufrimiento uno soporta en esta vida, mayor sería su recompensa en la siguiente. Para él, el dolor no era un castigo, era una oportunidad de purificación. Asagi, el joven que los acompañaba, los seguía sonriendo, tumbado en la hierba con una mariposa en la mano, como si el mundo aún no pesara sobre sus hombros. Defa propuso dirigirse al bosque ascético. Siddhartha no lo contradijo, aunque mantenía dudas sobre la automortificación como camino hacia la verdad. El trío cruzó pantanos y senderos angostos, pero en uno de esos pasos, mientras cruzaban un río, Asagi pidió una enredadera con espinas y cayó. Gritó de dolor, perdió el equilibrio y comenzó a hundirse. Siddhartha, sin pensarlo 2 veces, se lanzó al agua y lo rescató, sacándolo a la superficie con sus brazos. Desde ese momento lo cargó sobre su espalda durante el resto del viaje. Caminaron bajo el sol de un desierto abrasador, escalaron montañas bañadas por cascadas y atravesaron selvas espesas, donde solo se escuchaban los sonidos de la vida salvaje. En un río, Siddhartha se detuvo a curar la herida del niño. Más tarde encontraron un pequeño pueblo donde fueron recibidos con generosidad. Meditaron con los aldeanos y compartieron comida sencilla pero sincera. Continuaron su viaje bajo la luz de la luna, hasta encontrarse con un grupo de hombres a caballo. Uno de ellos reconoció a Defa. El pasado volvía a encontrarse con ellos. Siddhartha se adelantó, explicando que el niño estaba enfermo y necesitaba ayuda urgente. Tata, el líder del grupo, se encargó de cuidarlo. Preparó un brebaje medicinal y se lo entregó a Siddhartha para que se lo administrara a Asagi. Era lo único que tenían, pero a veces lo único puede ser suficiente. Siddhartha, decidido a hacer lo necesario, pidió que calentaran una espada. Tata, desconcertado, accedió. Siddhartha usó la hoja ardiente para sellar la herida y extraer la infección. Asagi gritó de dolor, pero rápidamente se desmayó por el shock. Tata se preocupó al verlo inmóvil, temiendo lo peor. En ese estado de inconsciencia, Asagi sintió como si flotara entre 2 mundos. Fue entonces cuando escuchó una voz. Era la madre de Siddhartha, Maya, ahora en forma divina. Le habló con ternura, diciéndole que aún no era su momento, que debía quedarse al lado de Siddhartha y apoyarlo en su camino, porque su presencia también formaba parte de esa gran misión. En el mundo real, Siddhartha no se daba por vencido. Le hacía reanimación a Asagi con firmeza, luchando contra el destino. Y entonces el milagro ocurrió. Asagi comenzó a sudar y luego a toser. Estaba vivo. Tata y Siddhartha respiraron aliviados. El niño había soportado el peor de los momentos. Tata recordó que en el pasado habría usado un poder especial que tenía, el de poseer el cuerpo de un ave para buscar ayuda, pero ya no podía hacerlo. Ese don se había ido con los años. Defa, ahora más consciente, le preguntó si aún poseía esa habilidad. Tata negó con serenidad. Ese poder quedó atrás, pero su historia aún guardaba secretos. Contó que
que en su infancia podía intercambiar su alma con la de los animales, viviendo en ellos, comprendiendo el mundo desde otras perspectivas. Su cuerpo permanecía joven durante años, sin embargo, cuando perdió esa habilidad, envejeció de golpe. Había vivido atrapado entre dos mundos, el del espíritu y el del cuerpo. Justo en ese momento, una mujer ciega entró en la habitación. Llevaba troncos entre los brazos, y al escuchar la voz de Siddhartha se estremeció, soltó los troncos y quedó en silencio. Ella conocía esa voz. Era la del joven príncipe a quien una vez había amado. Su nombre era Miguela. Años atrás, ella había salvado a Siddhartha de unos bandidos. Pasaron tiempo juntos, rieron, compartieron paseos en bote, incluso se cayeron al agua jugando como niños. Fue un breve respiro en la vida del príncipe, un capítulo casi olvidado de su juventud. Pero cuando el rey se enteró de esa relación, no lo toleró, ordenó su ejecución. Siddhartha, lleno de furia, irrumpió en la sala del trono, dispuesto a todo. Por primera vez desenvainó su espada no para luchar contra enemigos, sino contra la injusticia, pero no llegó a usarla. Al ver la determinación en los ojos de su hijo, el rey retrocedió y, buscando una salida, le ofreció una elección. Si Siddhartha aceptaba casarse con la princesa Yasodhara, perdonaría la vida de Miguela. El joven, atrapado entre el deber y el amor, eligió el deber, aceptó el matrimonio y renunció a la única persona que había despertado su corazón en aquella época. Pero nada había preparado a Siddhartha para lo que vio en ese patio. Allí, de pie bajo la luz del atardecer, estaba Miguela. Ya no era la joven vivaz que lo había hecho sonreír en su adolescencia. Ahora su rostro mostraba las marcas del castigo. Un guardia, cumpliendo órdenes de antaño, le había quemado los ojos con una espada. Su castigo cruel por un amor que jamás debió florecer entre una joven del pueblo y un príncipe. Sin embargo, ella no albergaba odio ni rencor. A pesar de todo, estaba feliz de haberlo conocido y aún deseaba que él se convirtiera en un gran rey. Los guardias, como si su tarea hubiera terminado, la dejaron vagar sola, sin ver, sin dirección. Siddhartha, destrozado, se arrodilló y en un gesto de dolor no pudo contener. Raspó su propio dedo contra el pavimento hasta hacerlo sangrar. El reencuentro con Miguela lo dejó en estado de shock. Se sentía culpable, incapaz de haberse convertido en el rey que ella había imaginado. El peso del pasado lo aplastaba. Miguela, herida por los recuerdos, salió corriendo de la habitación. En ese momento Tata se acercó. Había estado escuchando todo. Había llegado el momento de hablar. Tata había estado buscando a Siddhartha, no por respeto ni por devoción, sino por justicia. Su aldea había sido destruida por soldados de Kosala, su familia asesinada, sus amigos también, su hogar reducido a cenizas. Durante años había luchado como pudo, pero sus medios eran limitados. No tenía poder, no tenía título, solo tenía su dolor. Y por eso miró a Siddhartha con esperanza. Le rogó que se convirtiera en rey, que tomara el poder que había heredado y destruyera a Kosala, no por venganza, sino para que nadie más viviera lo que él había vivido. Siddhartha lo escuchó con el corazón en llamas, pero no dio una respuesta inmediata. Le pidió tiempo. 10 años, ese era el plazo que necesitaba. Viajaría a través de Magadha y se adentraría en el bosque ascético. Iba a entregarse al sufrimiento, al silencio, a la verdad. Si no encontraba lo que buscaba, volvería, pero no estaba dispuesto a empuñar una espada sin antes haber comprendido el verdadero propósito del poder. Al amanecer, una nueva alarma sacudió al grupo. Asagi se despertó alterado, gritando sobre un torbellino. Nadie le creyó, el sol brillaba, el aire era tranquilo, pero el niño no se detenía. Bajó corriendo al pueblo, advirtiendo a los aldeanos del desastre que se avecinaba. Nadie reaccionó, pero el cielo comenzó a oscurecerse. El viento ganó fuerza. En cuestión de minutos, el paisaje cambió. El torbellino llegó como una bestia salvaje, arrancando casas del suelo, succionando a quienes no lograron huir a tiempo. En medio del caos, Asagi se arrojó al suelo para rescatar a un niño pequeño que estaba por ser arrastrado por el viento. Fue una escena tan breve como impactante. Cuando todo terminó, el pueblo estaba en ruinas. Siddhartha y los demás llegaron para encontrar la aldea destrozada. Entre los escombros y el polvo, vieron algo más que destrucción. Vieron que Asagi había predicho lo que nadie quiso creer. También había predicho su propia muerte, en 4 años, 4 meses y 4 días. El viaje no se detuvo. Siddhartha, Defa y Asagi partieron rumbo al bosque ascético. Cruzaron montañas, desiertos, arrozales, llanuras interminables y aldeas escondidas entre los árboles, hasta que finalmente llegaron al lugar donde el cuerpo se ponía a prueba para liberar el alma. Allí monjes de todas partes del mundo enfrentaban retos extremos. Asagi, curioso como siempre, se acercó a un pantano.
ayuno. De repente un hombre emergió del agua sin fondo, causando que Asagi cayera de espaldas. Siddhartha observó y le preguntó si eso también era un tipo de entrenamiento. El hombre le explicó que sí, era una técnica para aguantar la respiración y purificar la mente. Defa lo complementó, enseñándole otros métodos aún más extremos. Algunos se colgaban de los árboles, otros se enterraban en arena caliente para practicar el ayuno. Había quienes se encerraban en ataúdes para eliminar todo pensamiento. Era un lugar donde el dolor era el maestro y la resistencia era el camino. Siddhartha y Defa comenzaron su entrenamiento sentados entre arbustos llenos de espinas. Las moscas los picaban, el calor los sofocaba, pero no se movían. Su enfoque era absoluto. El cuerpo ya no les pertenecía, era solo un puente hacia algo mayor. Asagi, aún recuperándose, lo observaba a lo lejos. No participaba, pero tampoco se alejaba, porque en su corazón también estaba buscando algo. La diferencia era que aún no sabía el qué. Mientras Siddhartha parecía inmóvil, sumido en la meditación, una sola idea latía en su pecho. Tenía que descubrir qué había al final de ese camino, porque si no lo encontraba, entonces el mundo seguiría girando en el mismo ciclo eterno de sufrimiento. Después de meses de automortificación, Siddhartha y Defa habían llevado sus cuerpos al límite. Ya no eran los mismos. Su piel estaba pegada a los huesos, sus rostros marcados por la fatiga, el ayuno de arena, la meditación ininterrumpida, los ejercicios extremos. Todo los había empujado al borde. En ese estado de debilidad, Siddhartha notó que Asagi tallaba marcas en un árbol. Se acercó a él con curiosidad. Asagi, con una sonrisa suave, explicó que estaba contando los días. Cada árbol representaba un año, y en el quinto sería el último. Siddhartha se quedó en silencio. Le sorprendía que un niño tan joven pudiera hablar de la muerte con tanta calma. Le preguntó por qué contaba los días que le quedaban, si no le tenía miedo a la muerte. Asagi, con una mirada serena, respondió que sí, tenía miedo, pero sabía que no podía evitarse. Fue entonces cuando Siddhartha se dio cuenta de que, si él estuviera en su lugar, probablemente habría perdido la razón. Pero Asagi vivía cada día con propósito, con un sentido tan profundo que la muerte no lo paralizaba, lo guiaba. Los días continuaron, y con ellos el entrenamiento extremo. Siddhartha se encerró en un ataúd colgado entre ramas. Repitió el ayuno de arena. A su lado, Defa colgaba en silencio, sus palabras cada vez más sombrías. Para él, el dolor era el único camino hacia la redención. Creía que morir durante ese proceso era alcanzar la pureza. Siddhartha se resistía. No podía aceptar que el sufrimiento sin sentido fuera el camino. Pero Defa lo acusó de ser débil, de no comprender el verdadero significado del ascetismo. Lo llamó tonto, incluso lo maldijo, asegurando que estaba destinado a arder en el infierno por no entregarse por completo. Siddhartha, confundido y debilitado, ya no tenía fuerzas para discutir. Solo el sonido de Asagi, tallando marcas en silencio, lo mantenía con los pies en la tierra. En medio de esa duda apareció Tata. Lo encontró desplomado junto al río, con los labios resecos. Le ofreció agua, salvándolo de desmayarse. Siddhartha, aún en ayuno, se preguntó por qué Tata había ido a buscarlo. Tata respondió con firmeza. No permitiría que Siddhartha muriera. No ahora, no así. Le ofreció una manzana. Siddhartha la rechazó. Su promesa de ayuno seguía intacta. En ese momento se acercaron unos monjes. El líder, Betai, se aproximó primero. Acusaron a Tata de interrumpir el entrenamiento. Defa lo llamó diablo. Gritó que Siddhartha debía seguir en ayuno hasta la muerte, porque eso traía gloria eterna. Tata, frustrado, le preguntó a Defa si realmente deseaba ver a Siddhartha morir, pero la presión de los monjes aumentaba. Comenzaron a cantar, como si las palabras pudieran expulsar al intruso. Siddhartha apenas podía mantenerse en pie. De repente, Tata olió humo. Su rostro cambió al instante. Corrió hacia la choza donde estaba Miguela. Las llamas la envolvían. Sin pensar, Tata apartó a los monjes del camino y se lanzó al fuego. Encontró a Miguela en una esquina, débil, temblorosa. La tomó en brazos y logró sacarla justo antes de que la choza se derrumbara por completo. La llevó a una cueva, escondida entre rocas. Allí la protegió. Cuando Siddhartha se acercó, Tata se puso a la defensiva, dispuesto a pelear, pero al reconocer su voz, se calmó. Siddhartha preguntó por el estado de Miguela. Tata le explicó que estaba muy enferma. Quiso verla, pero Tata se lo impidió. No era el momento. Siddhartha insistió y al final entró en la cueva. Allí en la penumbra encontró a Miguela, su cuerpo cubierto de llagas, sus ojos ya sin luz, respirando con dificultad. La mujer que una vez había conocido estaba apenas sostenida por el hilo de la vida. Ella le pidió que no se acercara, no quería que la viera así, pero Siddhartha no se movió. Se arrodilló a su lado, en completo silencio. Las palabras ya no eran necesarias, solo pudo hacer una pregunta: ¿cuánto más tenía que soportar el mundo? En ese instante
comprendió que el dolor no podía ser el camino. El siguiente entrenamiento era el más arriesgado hasta el momento: colgarse de una cuerda sobre un acantilado, en completo silencio, mientras el viento azotaba la piel como látigo. Defa, observando la distracción en los ojos de Siddhartha, le preguntó si estaba pensando en Miguela. Le exigió que se concentrara en su entrenamiento, pero Siddhartha ya no podía ignorar lo que ocurría fuera del bosque ascético. No podía mirar hacia otro lado mientras otros sufrían. Defa lo acusó de romper las reglas. Decía que en ese lugar el ascetismo era la única ley, pero Siddhartha respondió con fuerza: nadie en ese bosque estaba sintiendo el dolor que Miguela soportaba día a día. Ninguna tortura voluntaria podía compararse al sufrimiento real de una mujer que, incluso sin vista ni esperanza, seguía respirando. Mientras tanto, Tata seguía a su lado. Le llevaba comida todos los días, pero ella se negaba a recibirla. Le decía que se fuera, que ya no quedaba nada por hacer, que si moría, al menos él sería libre. Tata se negaba a aceptarlo. La abrazó con firmeza y prometió salvarla. Aunque ella no creyera en la salvación, él sí creía en ella. Siddhartha, desde la entrada de la cueva, observaba esa escena en silencio. La compasión de Tata le recordaba que no estaba solo en su lucha. Fue entonces cuando Asagi abrió el ataúd en el que Siddhartha meditaba. Siddhartha le preguntó si aún había esperanza de salvar a Miguela. Asagi, con esa certeza que lo caracterizaba, le dijo que sí, que la salvaría, así como antes había salvado a Siddhartha. Y sin esperar más, Siddhartha entró a la cueva y comenzó a succionar con sus propios labios el pus de las heridas que cubrían el cuerpo de Miguela. Tata intentó detenerlo, temiendo que el príncipe se contagiara, pero Siddhartha no retrocedió. Le propuso hacerlo juntos, turnándose si era necesario, para no dejar que ella siguiera cargando con ese veneno sola. Miguela, avergonzada, rompió en llanto. Se sentía sucia, pero Siddhartha la tranquilizó. Le prometió que sacaría cada rastro de sufrimiento de su cuerpo, porque ella no estaba sola, porque su vida valía tanto como la de cualquier ser humano en el mundo. Al día siguiente, Siddhartha interrumpió su meditación para ir a verla. Cuando llegó, vio algo que nunca olvidaría. Miguela estaba casi totalmente curada. Tata, de rodillas junto a ella, lo miró con gratitud. No sabían cómo pagarle por lo que había hecho, pero Siddhartha no buscaba pagos. Fue entonces cuando llegaron Defa y los otros monjes. Lo acusaron de haber traicionado su entrenamiento. Lo señalaron como alguien que había abandonado su camino por aferrarse a las emociones. Defa le ordenó marcharse, y los demás lo apoyaron. Tata se puso de pie. Le dijo a Siddhartha que no se preocupara por volver a su país, que ya no debía arrastrar la promesa de convertirse en rey, porque su verdadera grandeza no estaba en gobernar, estaba en lo que acababa de hacer. Él, que tanto deseó venganza, había entendido que las acciones de Siddhartha habían salvado no solo a una persona, sino a todos los que lo presenciaron. Miguela, por su parte, habló con el alma. Durante años, se había maldecido por amar a un príncipe, por haber perdido la vista, por haber sido olvidada. Pero ahora, después de ese reencuentro, se sentía viva. Le agradeció no solo por haberle devuelto el cuerpo, sino por haber sanado su corazón. Tata, conmovido, le pidió a Siddhartha que, cuando se convirtiera en un gran maestro, lo hiciera su primer discípulo. Esa noche, la luna brillaba sobre el bosque. Asagi tallaba una nueva marca en su árbol. Con tranquilidad, le dijo a Siddhartha que en la próxima luna llena, moriría. Siddhartha, confundido, lo miró. El niño se veía sano, pero Asagi confirmó su destino. Sería devorado por bestias hambrientas. Siddhartha, desesperado, le prometió que haría todo lo posible para protegerlo, porque más allá del tiempo que les quedara, siempre sería su mejor amigo. Pero el destino no espera. Asagi, en uno de sus paseos, cayó por un acantilado, intentando alcanzar unos huevos en un nido. Siddhartha escuchó su grito y corrió. Lo encontró a salvo, sonriendo como si nada hubiera pasado, pero no era la primera señal. Poco después, mientras pescaba, Asagi cayó al río. Siddhartha interrumpió su meditación nuevamente para buscarlo. Esta vez, también logró encontrarlo a salvo, pero la ansiedad se hacía más fuerte. En la noche de luna llena, Siddhartha se negó a seguir meditando. No iba a permitir que la predicción se cumpliera. Fue al árbol donde Asagi dormía y lo ató a una rama, decidido a mantenerlo a salvo cueste lo que cueste. Pero el destino es escurridizo. Mientras dormía, un conejo trepó al árbol. En silencio comenzó a morder la cuerda. Cuando Siddhartha despertó de su trance, ya era demasiado tarde. Asagi había desaparecido. Desesperado, buscó por todas partes. Mientras la luna seguía su camino por el cielo, Asagi caminaba en silencio, siguiendo a un pequeño conejo blanco que se adentraba en el bosque. Se fue alejando del lugar donde Siddhartha lo había atado. Su andar era sereno, como si ya supiera que no había vuelta atrás. Atravesó un arbusto espeso y, sin darse cuenta, cayó en un agujero profundo. Dentro, un grupo de lobos lo rodeaba. Los cachorros gimoteaban de hambre, débiles y temblorosos. Asagi, con la ternura que siempre lo acompañó, se acercó a ellos y los consoló. Les habló como si fueran sus hermanos. Les
les prometió que pronto tendrían comida. Se acostó entre ellos, sin miedo, mientras dos lobos adultos se acercaban con mirada salvaje. Siddhartha llegó tarde, miró hacia el agujero y lo vio. Lo inimaginable, los lobos habían atacado el cuerpo de Asagi, el niño que sonreía hasta en la oscuridad. Ahora yacía irreconocible. Gritó con fuerza, el alma desgarrada. Salió corriendo, enloquecido por el dolor. Tropezó y cayó, con el rostro sobre la hierba húmeda. La pérdida lo envolvió por completo. Los días que siguieron fueron un descanso a los abismos más profundos del sufrimiento. Siddhartha se entregó a prácticas más allá de lo humano. Caminó entre espinas, dejándolas rasgar su carne. Cruzó fuego ardiente, permitiendo que cada centímetro de su cuerpo se quemara. Se ató al tronco de un árbol y dejó que cuervos hambrientos le picotearan la piel sin ofrecer resistencia. Los monjes alarmados lo encontraron y espantaron a las aves, pero Siddhartha no se detuvo. Les dijo que aún no había sufrido lo suficiente. Su cuerpo ya no tenía fuerza, pero su mente era fuego. En los últimos 10 días ni siquiera había bebido agua. Pasó frente a Defa, que en silencio reconoció su transformación. Siddhartha había alcanzado el nivel más alto del ascetismo, pero a un precio devastador. En lo alto de un acantilado, se sentó sobre un lecho de espinas. La lluvia caía como cuchillas, el trueno rugía como bestia. Él murmuraba para sí: seré roca, seré agua. Pero los vientos no mostraron misericordia. Un golpe de viento lo lanzó por el borde del acantilado. Su cuerpo sin fuerza cayó al río que corría abajo. Fue arrastrado por la corriente, flotando como un trozo de madera abandonado. Y allí, entre la orilla y el silencio, su cuerpo se detuvo. No podía moverse, apenas podía abrir los ojos. Tal vez, pensó, esto era la muerte de la que tanto se hablaba. Pero no fue la muerte lo que se encontró, fue algo más profundo. En su trance escuchó una voz cálida, maternal, llamándolo desde otro plano. Era su madre. Se le apareció como una figura radiante, con el aura de lo eterno. Le pidió que no muriera, que siguiera adelante. Le explicó que Asagi había nacido para cumplir un destino, que su muerte no fue en vano, que era parte de la red invisible que une toda la vida. Siddhartha, con lágrimas en los ojos, preguntó si el destino de Asagi había sido enseñarle las leyes de la naturaleza, y su madre asintió. Era la forma en que el mundo hablaba, no con palabras, sino con actos que desgarran el alma, para dejarla lista para la verdad. Antes de irse, le rogó que viviera, y en su confusión Siddhartha le preguntó quién era. No reconoció a su madre, solo supo que su corazón había cambiado para siempre. Al abrir los ojos, fue recibido por un aroma cálido y familiar. Una mujer se inclinaba a su lado, con un cuenco de gachas humeantes. Sin pensarlo, Siddhartha lo tomó con las manos temblorosas y lo bebió de un solo trago. Las lágrimas corrían por su rostro. La imagen de Asagi sonriendo pasó ante él, como un recuerdo eterno que nunca se borraría. Al volver por completo a la realidad, vio a la mujer, que lo observaba con una sonrisa de alivio. Le preguntó si quería otra porción. Siddhartha, conmovido, buscó con la mirada a los monjes, pero no dijo nada. Solo lloró otra vez, y con una voz temblorosa le dijo que su arroz le había salvado la vida, y le dio las gracias, no solo por la comida, sino por recordarle lo que significaba vivir. Mientras se alejaba de todo, Siddhartha caminaba en silencio, sin más carga sobre los hombros que la sabiduría recién adquirida. En su andar, algunos animales comenzaron a acercarse. No mostraban miedo, era como si lo reconocieran. Siddhartha se refrescó en un arroyo cercano, y al sentirse completamente presente, hizo una señal con la mano, invitando a los animales a acercarse. Tenía una historia para contar. Mientras recogía su cabello en un moño y los animales lo rodeaban, comenzó a compartir una verdad simple: vivir es mantener viva a otra vida. Explicó que alimentarse para sobrevivir es parte de la ley natural, no es maldad, no es injusticia, es el equilibrio de la existencia. Si los lobos que devoraron a Asagi pudieron saciar su hambre, entonces su muerte no fue inútil. Señaló que solo los humanos rompen ese ciclo, luchan entre sí, se matan sin sentido, y por eso, dijo, nace el verdadero sufrimiento. Cuando terminó, se levantó. El bosque lo había escuchado, la naturaleza lo entendía. No pasó mucho hasta que se encontró con Defa, que lo esperaba bajo un árbol. Defa preguntó si estaba huyendo. Siddhartha, sereno, le dijo que no volvería al bosque ascético. Había entendido que los extremos, tanto del sufrimiento como del placer, no llevaban a ninguna parte. Defa, aún convencido de su camino, aseguró que continuaría hasta morir si era necesario. Pero Siddhartha, con calma, le dijo que la verdadera sabiduría estaba en el equilibrio, no en la negación del mundo ni en la entrega total a él. Le habló de un proverbio, de una senda intermedia, un camino amplio y tranquilo, donde no hay castigo ni recompensa, solo paz. Defa aceptó su elección, aunque seguiría la suya. Se separaron sin rencor, cada uno había encontrado su verdad. Más adelante, Siddhartha fue rodeado por un grupo de jinetes. Las lanzas apuntaban a su
cuerpo, pero él no se inmutó. Entre ellos, un hombre bajó del caballo. Era el príncipe Verudaka. Lo reconoció como Siddhartha, de Shakya, pero Siddhartha ya no era príncipe, ya no era nada, y lo era todo. Verudaka se acercó con su espada. Dijo que la familia de Siddhartha lo había hecho sufrir, que lo haría pagar. Le ofreció la espada, desafiándolo, pero Siddhartha no reaccionó con ira. Le respondió con compasión. Dijo que no lo odiaba, lo compadecía. Estas palabras confundieron al joven príncipe. ¿Cómo podía un hombre al que amenazaba con destruir aún responderle con paz? Siddhartha le hizo una pregunta simple: si su venganza le traía alguna felicidad, si al caer la noche encontraba consuelo. Verudaka no supo qué responder. En su furia, alzó la espada para acabar con él, pero entonces un rayo descendió del cielo, golpeando su arma y haciéndola caer. Siddhartha la recogió y caminó hacia él. Los soldados lo rodearon, pero al instante retrocedieron. No fue miedo, fue una fuerza inexplicable, algo que no podían enfrentar. Siddhartha le devolvió la espada a Verudaka. Le dijo que viviría con arrepentimiento toda su vida, que su dolor no desaparecería y que ese castigo sería más duro que cualquier herida. El príncipe, conmovido y derrotado, ordenó a sus hombres que se retiraran. Tiempo después, Siddhartha meditaba frente a un pantano. Una figura emergió de entre las aguas. Un hombre, cubierto de barro, tembloroso, derrotado. Cayó de rodillas. Dijo que era el más desafortunado del mundo, que quería morir. Siddhartha, sin romper su calma, le preguntó por qué. El hombre explicó que sus padres habían muerto aplastados por un elefante, su madrastra por una epidemia. El dolor lo consumía. Entonces contó una historia. Dijo que el joven príncipe Verudaka había abandonado a su madre, una mujer que fue despreciada por su origen, por ser esclava, y aún así cuando ella enfermó, el príncipe la dejó morir sola. ¿Cómo podía alguien como él no recibir un castigo? Siddhartha respondió con una verdad más dura que cualquier castigo físico. Le dijo que Verudaka también estaba condenado, no por la ley de los hombres, sino por su propia conciencia. Ver morir a su madre y no hacer nada fue una herida que jamás sanaría. Había destruido aldeas, quitado vidas, pero eso no borró el vacío que llevaba por dentro, y ahora tendría que vivir el resto de su existencia con el peso de sus propias acciones. El castigo no siempre viene de afuera, a veces es el alma quien lo impone. El príncipe Verudaka llega solo a una tumba poco profunda en medio del bosque. Allí, entre el silencio y la humedad de la tierra, se había reunido una manada de hienas. Con la espada en mano, las ahuyenta sin miedo. Luego comienza a cavar con desesperación. Bajo la tierra, encuentra lo que tanto temía, el cuerpo de su madre. La saca de ese lugar olvidado y se aferra a ella, temblando, suplicando que lo mire una vez más, que lo llame como lo hacía cuando era niño. Entre sollozos, le confiesa que fingió indiferencia ante los sirvientes del rey, solo para complacerlo, que dejó de lado sus sentimientos, traicionándose a sí mismo. Le pide perdón a ese cuerpo que ya no puede oírlo, pero que aún le duele como si estuviera vivo. Siddhartha, junto al hombre del pantano, observa la escena. Con voz tranquila le dice que el príncipe también es alguien desafortunado, que cada ser humano carga con su propia tragedia, y que precisamente por eso, quienes han sufrido deberían ser los primeros en comprender el dolor de los demás. Las palabras de Siddhartha calan profundo. El hombre del pantano cae de rodillas, golpeando el suelo con las manos, ya no por rabia, sino por la verdad. Desesperado pregunta por qué, si el mundo está lleno de infelicidad, la gente sigue viviendo. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Siddhartha le pone la mano en el hombro. Entonces, su cuerpo comienza a emitir una luz suave, cálida, que se extiende lentamente por todo el bosque. Con la voz serena, le cuenta que su propia madre murió pocos días después de darlo a luz, pero aún así, sigue cuidándolo desde otro plano, y que gracias a ella, él pudo nacer y conocerlo a él, que así como todo en la naturaleza, tiene un propósito. Cada persona también lo tiene, aunque no pueda verlo. Le explica que la vida está conectada en un solo hilo invisible, que hasta las tragedias cumplen una función, que solo por existir, cada ser ya tiene un papel que desempeñar. Así como él fue salvado por sus padres que lo amaron al nacer, así como la bondad cambia destinos, aunque dure apenas un instante. La luz se esparce más allá del bosque, iluminando cada rincón. Siddhartha le dice que incluso la madre de Verudaka, aunque su final fue cruel, debió de sentirse feliz de haber recibido bondad por parte de su hijo, que en ese pequeño acto halló consuelo, porque el amor, aun breve, deja huellas eternas. El hombre del pantano, ahora temblando de emoción, le pregunta si eso significa que él también tiene permiso para vivir, si después de todo lo que ha hecho, aún puede cumplir un propósito. Siddhartha le responde que sí. Entonces el hombre le pide su nombre, y al saber que es Siddhartha, le dice que quiere seguirlo, convertirse en su discípulo, pero Siddhartha le explica que todavía está en camino, que aún no ha terminado su entrenamiento, ni su duelo. El hombre del pantano lo entiende, le promete que lo esperará el tiempo que sea necesario, incluso si eso significa esperarlo desde un lugar lejano. Le agradece por haberle enseñado lo que significa vivir. Luego regresa al agua, tranquilo, por primera vez en mucho tiempo. Siddhartha se queda solo, aunque nunca
nunca lo ha estado. Mientras el sol se eleva sobre el horizonte, escucha una voz. No viene del mundo físico, viene de dentro. Le dice que ha alcanzado la iluminación, que a partir de ese momento ya no es Siddhartha, es Buda, el despierto. La voz le revela que ahora debe compartir ese conocimiento con el mundo, que debe enseñar a los demás a vivir como él ha aprendido. Buda cierra los ojos y entiende. Todo lo vivido, todas las pérdidas, todas las preguntas, lo habían conducido hasta este momento. Su madre vuelve a hablarle desde lo más profundo de su alma. Le dice que las personas nacen en una flor de loto, y cuando esa flor florece, tiene un potencial ilimitado. Le pide que haga florecer esa flor en el corazón de los demás. Él responde que mientras tenga vida, cumplirá con ese propósito. Y así, mientras los primeros rayos del sol cruzan el cielo, el mundo comienza a cambiar. La guerra llega a su fin. Virudaka cesa el fuego. Los soldados de Kosala bajan sus armas. La ciudad, antes marcada por la sangre, abre paso nuevamente a la vida. Tata y Miguela encuentran paz, caminan juntos, lejos de todo lo que los hizo sufrir. Asagi reaparece en una visión, jugando entre mariposas. Su espíritu sonríe, libre. Los monjes, Defa incluido, siguen su propio camino. Algunos se pierden, otros continúan buscando, pero todos de alguna manera han sido tocados por la verdad que Siddhartha dejó en su camino. Y mientras la humanidad se despierta lentamente de su largo sueño de ignorancia, Buda, el despierto, sigue su viaje, sin espadas, sin coronas, solo con la verdad como compañera, porque a veces el poder no está en cambiar el mundo con la fuerza, sino en la iluminación con una sola palabra. Y de esta manera termina el resumen. Si les gustó, no olviden suscribirse, darle like, comentar y nos vemos en el próximo video. Adiós.